Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arely Valero. Bienvenidos a una cápsula de fe más aquí en Adonai en casa. Recuerden que lunes, miércoles y viernes se está subiendo un video con porciones de la palabra de Dios para estudiar y reflexionar y que sean de bendición para nuestra vida. Anhelamos el momento en el que podamos congregarnos físicamente en el auditorio, pero mientras tanto nos seguimos fortaleciendo en el Señor mediante estas cápsulas de fe que queremos compartir con todos ustedes. Y bueno, el día de hoy vamos a estar estudiando una porción que la encontramos en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, y lo voy a leer y después vamos a adentrarnos en el tema. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Para entender un poquito lo que el apóstol Juan nos quiere decir en esta carta, en esta epístola, pues tenemos que ver el trasfondo de cómo fue escrito y a quién le fue escrita esta carta. Se cree que esta carta, los estudiosos dicen que fue escrita alrededor del año 100 después de Cristo, cuando el apóstol Juan había sido encarcelado y llevado a la isla de Patmos. El apóstol Juan, después de las persecuciones de los primeros cristianos, sabemos que él era el menor de edad de los apóstoles que anduvieron con Jesús. Y cuando estaba él al pie de la cruz, el maestro le dijo: hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo, refiriéndose a María, como que se le encargó, como que Jesús le encargó a su mamá, al apóstol Juan, que es conocido como el discípulo amado. Y la historia cuenta que Juan se fue a pastorear la iglesia de Éfeso. En el 2002, Dios me dio la oportunidad de realizar mi primer viaje misionero. Fue en Cristo para las Naciones Monterrey. Fuimos un equipo de personas pues a llevar la palabra de Dios y ayudar a la obra misionera que está allá en Turquía. Éfeso es parte de Turquía y tuve la oportunidad de estar caminando por las calles de la antigua ciudad y de hecho pudimos ir a la iglesia de la cual el apóstol Juan pastoreó en Éfeso. Y es impresionante ver cómo todavía están ahí sus muros, cómo hay una pila bautismal, cómo ahí en esos lugares era enseñada la palabra de Dios hace más de 2000 años. Y puedo entender un poquito lo que el apóstol Juan quería transmitir mediante esa carta que él escribía y que le escribía a sus congregantes, que le escribía para la posteridad, porque hoy en día estamos viviendo tiempos similares a los que vivió el apóstol Juan. Cuando él escribió esta carta, el público que iba a leer esta carta o el pensamiento de la gente en el corazón de Juan eran cristianos que eran la segunda o tercera generación de cristianos después de Jesús. Ellos ya se les llamaba creyentes, ya se les llamaba cristianos, y era común ver a cristianos en esa fecha. Ya no sufrían tanta persecución, ya podían tener sus iglesias, ya podían ser respetados. Y de hecho, a los congregantes de una iglesia recibían un nombre. Ese nombre en el original griego era agios, que significa santos. Y la traducción es
que les decían que eran personas separadas para el uso exclusivo de Dios o pertenecientes a Dios. La gente que no creía y no se congregaba, los gentiles, los judíos, etcétera, etcétera, les llamaban a los que se congregaban y a los que reflejaban a Cristo agios, santos, pertenecientes para el uso exclusivo de Dios. Y el cristianismo en ese tiempo no corría peligro de ser destruido, porque había tanto y tanto crecimiento de cristianos, sino corría el peligro de ser cambiado. Y el apóstol Juan escribe aquí: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Segunda y tercera generación de gente que escuchó acerca de Jesús, tal vez no de los primeros cristianos, sino de la segunda generación, de los seguidores de los seguidores. ¿Cuántas generaciones han pasado después de que Jesús anduvo aquí en la tierra? Y hoy en día el evangelio está siendo esparcido por medio de las redes sociales y llega a cada rincón. Cada persona que tiene un celular, que tiene acceso a internet, puede escuchar la palabra de Dios. Pero a pesar de que hay tanto evangelio y hay tanta palabra de Dios y hay tanta revelación, la gente sigue teniendo los mismos problemas y sigue sin hacer la voluntad de Dios. Y te podrás preguntar, ¿cómo es posible, teniendo tantos recursos y tanto evangelio, que la gente siga pecando, siga cometiendo error tras error y no pueda disfrutar de una vida plena en Dios? Y esto es porque la gente se ha acostumbrado a un cristianismo en nuestra sociedad. Hoy en día la estadística es que tú escuchas aquí en México el nombre de Jesús aproximadamente unas 16 veces al día. La religión popular de nuestro país nos habla acerca de Jesús. ¿Estás familiarizado con Jesús? Tienes vacaciones en el trabajo de Semana Santa por Jesús, festejas Navidad y aunque no creas, estás familiarizado con el evangelio. Tienes un tío, una prima, tu abuelita, alguien cercano a ti que es creyente, que es cristiano, que es seguidor de Jesús. Pero eso no es suficiente para poder tomar buenas decisiones en nuestra vida. Y esto es porque el mundo, el sistema del mundo, se ha infiltrado tanto dentro de la iglesia que cosas que no están bien las vemos normales. Y después nos lamentamos por las decisiones que hemos tomado. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cómo podemos estar viviendo en este mundo y estar tomando decisiones correctas si el enemigo nos bombardea con tantas cosas? Si el enemigo hace que tomes decisiones de acuerdo al sistema del mundo, no de acuerdo al sistema de Dios. Ahora que estoy casada, mi esposo y yo hemos tomado buenas decisiones porque tuvimos padres que no nos enseñaron su voluntad, sino que nos enseñaron a hacer la voluntad de Dios. En cada consejo que nosotros, cuando estábamos solteros, de niños, de adolescentes, íbamos con nuestros padres, ellos nos enseñaron a buscar la voluntad de Dios antes que nuestros propios deseos. Y es por eso que yo estoy segura que mis generaciones van a amar a Dios con todo su corazón, porque nosotros lo hacemos así, por el ejemplo que hemos recibido en casa. Y es nuestro deseo como pastores que tú y tu familia puedan ser un ejemplo para las demás generaciones, de amar a Dios con todo su corazón, para que así
puedas tomar decisiones correctas. ¿Cómo sé que voy a tomar una decisión correcta? Porque cuando haces la voluntad de Dios, las consecuencias de tu decisión son para bendición, son para bienestar para ti y tu familia. Eso es hacer la voluntad de Dios, tomar decisiones correctas de acuerdo a su palabra. Recuerda siempre que todo esto pasará. Este tiempo de pandemia va a pasar, pero el que se mantenga firme, el que se mantenga en santidad, el que se mantenga viviendo bajo los preceptos de la palabra de Dios, vivirá eternamente. Dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Espero que esta cápsula sea de bendición para tu vida. Les amamos, les enviamos un fuerte abrazo y recuerden, si tienen alguna petición de oración, pueden enviarnos un inbox, pueden dejar ahí un comentario en la página Adonai Ministerios y con gusto estaremos orando por sus peticiones. Dios les bendiga.